tener la segunda clase. Eh, Vamos a tener la segunda clase y vamos a continuar hablando sobre lo que es la fiebre. Eh, y bueno, para hacer un breve recuerdo de lo que habíamos visto la última vez, habíamos hecho tal vez una descripción relacionada a la importancia que tiene la fiebre como un signo, la temperatura como un signo vital hace muchos años para poder identificar ciertas patologías. Les hacía mención de que cuando todavía creo que se sigue hablando de curvas térmicas, nos servía para poder identificar algunas patologías en específico, cuando todavía era muy limitado el poder identificarlos de manera precisa laboratorialmente en la mayoría de los casos. Pero mediante la curva térmica incluso nos ayudaba para poder sospechar de ciertas patologías, la malaria, la fiebre tifoidea, ciertos patrones en la curva térmica. El medir la temperatura es un tipo de monitorización, por eso hacemos una curva térmica también. Es muy importante tomar la temperatura, más que todo, más que para diferenciar ciertas patologías, nos sirve más que todo para identificar la resolución de un posible cuadro al cual yo esté enfrentando. El que un paciente haga fiebre me da la alarma de que algo está ocurriendo y también de que un paciente empiece a remitir y que ya no presenta esas técnicas, también me sirve para evaluar la respuesta a alguna conducta que puedo tomar. Tal vez esa es la mayor importancia en poder evaluar la temperatura. Les decía que algunas cosas muy importantes en relación a la fiebre es parte de ese proceso inflamatorio que hemos visto. Hemos visto que es un proceso local inicialmente y que luego se vuelve sistémico. Hemos hablado que la inflamación en un punto es algo bueno y que después de un determinado límite es una situación de mucha agresión, va a producir más daño. Y generalmente eso ocurre cuando se disemina, se vuelve sistémico y cuando no puedo regular de manera adecuada esa inflamación sistémica. Cuando hemos hablado de SIRS, que es la respuesta inflamatoria sistémica, hemos hablado de estos cuatro aspectos. Dos de estos cuatro me hablan de SIRS. Y dentro de estos aspectos tenemos a la fiebre. Entonces, la fiebre es parte del síndrome inflamatorio la fiebre, al igual que lo que es el SIRS, la inflamación, no siempre es infección. Eso es muy importante. Cuando decimos un paciente está febril, no siempre va a ser infección, aunque la mayoría de los cuadros infecciosos van a ser fiebre, pero no todas las fiebres son infección. Lo mismo ocurre cuando hemos hablado de inflamación. No toda inflamación es infección. Hay inflamación de otras causas. Va a haber SIRS por trauma. Un paciente con un trauma de tórax no está infectado, pero hace fiebre, hace leucocitosis. Entonces, no siempre hablan de infección. Son mecanismos de defensa ambos. Es una forma de adaptarse. Adaptación general, un síndrome de adaptación local. Y la fiebre también es una forma de defensa de nuestro organismo para controlar y para poder eliminar un determinado agresor. Cuando hemos visto antes de hablar de fiebre, hemos visto cuál es la temperatura normal, les dije que varía mucho de un libro a otro libro, y también varía según a la localización en la cual estemos tomando la temperatura, y tiene rangos de normalidad. Les decía que los que cotidianamente realizamos es la axilar, por la facilidad con la cual se utiliza un solo dispositivo o dos para varios pacientes, con ciertas particularidades, como por ejemplo que les decía que el axilar tiene la desventaja de que por sudoración, la interpretación de sus datos. Si vamos a tener una forma de tomar la temperatura, tal vez la oral, en el caso de que tenga un termómetro propio, pueda tener mayores beneficios con también eh, algunos detalles, como que no haya bebido o haya consumido alimentos muy calientes, muy fríos, que no esté taquipneico, que va a alterar mi interpretación de la temperatura a nivel bucal. Y tenemos otras formas de poder tomar la temperatura.
Estos son los del mercurio, tenemos digitales, tenemos infrarrojos, y les decía que también hay los rectales que todavía se utilizan, más que todo en niños, y también para en cirugía todavía he visto que hace lo que es la disociación axial rectal, ese aumento de la temperatura, más de una temperatura rectal en relación a lo que es la temperatura axilar, ¿no? Y que orienta hacia una patología quirúrgica peritoneal. Entonces, la temperatura lo vamos a tener en diferentes zonas. Les decía que el termómetro de mercurio todavía es confiable, yo lo sigo utilizando, pero requiere a veces más de 3 minutos para poder interpretar. El mercurio no es una sustancia inocua, por lo cual muchas veces ya se están utilizando termómetros infrarrojos o termómetros digitales. Dentro de estos, tal vez lo que ha ganado mucha aceptación en nuestro medio es el infrarrojo que utilizamos a 1 o 2 centímetros de la piel, y podemos evaluar la temperatura más fácilmente, más rápidamente. Estas son formas no invasivas de tomar la temperatura, y había también invasivas, las que están colocadas en tubos endotraqueales, sondas vesicales, catéteres centrales, catéteres venosos centrales. ¿De qué forma se origina el calor? Principalmente es por el metabolismo celular. ¿Y en qué parte del metabolismo celular? A nivel muscular y a nivel visceral principalmente. Es en donde en mayor porcentaje se va a producir el calor de nuestro organismo. Y parte del metabolismo en la producción de energía. Cuando esto les decía es importante, vamos a verlo varias veces, cuando la célula necesita energía, utiliza glucosa, produce muy poca energía, pero necesita más, entonces tiene que utilizar oxígeno. El metabolismo celular siempre es aeróbico. El metabolismo anaerobio produce muy poco, pero el metabolismo anaerobio produce poco. Pero el metabolismo con oxígeno producimos más energía. Energía que necesita para funcionar y energía que también va a producir calor. Y ese es el calor, el cual mantiene nuestra temperatura. No solamente producimos calor como parte del metabolismo basal de todo nuestro organismo, pero también hay ciertas circunstancias que aumentan mi producción de calor dentro de lo fisiológico del ejercicio. La contracción muscular repetida me va a hacer ganar calor. Y tengo que tener también mis mecanismos para eliminar ese calor, que los vamos a ver más adelante. Y existen otras causas por las cuales voy a ganar calor, relacionados principalmente a aspectos endocrinos y hormonales. La liberación de hormonas tiroideas al aumentar mi temperatura, aumentan el metabolismo celular. También no solamente produzco calor, sino que también tengo que eliminar calor. Cuando lo estoy produciendo en exceso, dentro de lo que son los aspectos fisiológicos, no puedo mantenerme con temperaturas altas. Vamos a ver que el aumento de la temperatura por encima de un valor que no es normal y que es patológico va a producir la coagulación intravascular, la destrucción celular. Y el otro extremo también. La hipotermia produce la cristalización intracelular, la destrucción celular, la coagulación o la obstrucción intraluminal de los pequeños vasos. Entonces, no puedo mantener temperaturas altas, no puedo solo ganar calor, sino que tengo que perder calor. ¿De qué forma pierdo el calor? Mediante 4 mecanismos básicos. El más importante en porcentaje es la radiación. La radiación, la evaporación con un 22%, un 12% con lo que es la convección y un 3% con lo que es la conducción. Esto tal vez es importante para entender de qué forma algunas medidas que se indican o que se toman tienen la finalidad de mejorar el aumento de la temperatura, como por ejemplo los medios físicos que se usan, ¿no? Cuando un paciente está febril, no indicamos directamente antipiréticos, sino indicamos los medios físicos para que esa temperatura pueda mejorar. Eh, Dentro de estas, habíamos dicho que la radiación resulta ser en porcentaje la que pierde más calor, y es la transformación del calor que se transmite por radiación electromagnética alrededor de ese objeto que está caliente, sin necesidad de que esté en contacto. Estamos irradiando calor.
el cuerpo humano va a irradiar estos rayos en diferentes direcciones. Pero no solamente el cuerpo humano, sino que también algunos objetos de nuestro entorno pueden irradiarnos calor y hacernos ganar también temperatura. No solamente va a ser el cuerpo humano. Dependerá eh, eh, alrededor de qué estructuras estemos y la temperatura de esas estructuras para que nosotros irradiemos hacia esas estructuras o ellas nos irradien a nosotros más calor. El 60% es irradiación. Luego tenemos lo que es la convección. Es la eliminación del calor mediante lo que son las corrientes de aire. Entonces, mientras el aire sea más caliente, se eleva más fácilmente y el aire frío se queda en la parte basal, en la parte basal. Entonces, esta es una forma también de eliminar calor. También nosotros lo hemos debido hacer en algún momento, ¿no? Cuando tenemos calor, nos damos un poco de aire que sea frío para que ese calor, ese aire caliente se eleve y sigamos perdiendo más calor por algún motivo que estemos ganando. Luego tenemos la conducción. La conducción del calor se produce por el intercambio de calor entre objetos, pero en los cuales tengo que estar en contacto con ellos. Y esto también está en relación a qué objeto tiene mayor temperatura. Si yo tengo una mayor temperatura, voy a transmitir calor más fácilmente a otra estructura que esté con la temperatura más baja. Eso lo hago por conducción de temperatura, el movimiento de esas pequeñas moléculas que en el caso del que tenga más temperatura hay un movimiento más activo de esas moléculas y esa energía y ese calor se va a transmitir a la otra estructura que está fría y que tiene un movimiento más lento. Y por último tenemos la evaporación. La evaporación es un mecanismo muy importante, es un mecanismo de enfriamiento y se produce cuando las temperaturas son muy altas. Cuando esto ocurre, lo que se va a producir, aparte de la radiación y la conducción, es que empecemos a evaporar calor. Eso lo hacemos por la sudoración. De esa forma también perdemos calor. Entonces, ganamos calor gracias al metabolismo celular. Producimos energía, producimos calor muscular, visceral, intraabdominal, intratorácico. Perdemos calor, radiación, conducción, convección y también por medio de la evaporación, que este último resulta ser un mecanismo muy importante para perder calor, el transpirar, el evaporar el agua. Entonces, la temperatura dentro de sus rangos normales, sea oral, sea axilar, sea rectal, dentro de ese rango normal, que digamos es 36.5 a 37.3, se va a mantener un intermedio en 37 gracias a un equilibrio entre lo que es producción y lo que es pérdida de calor. No vamos a mantenernos valores más altos, más bajos, porque les decía que eso no permite el adecuado funcionamiento de nuestras células. No funcionan con mucha calor, no funcionan con hipotermia. Entonces, ¿quién regula esta temperatura? Yo gano, elimino calor, pero ¿quién regula cuánto elimino, cuándo gano? Entonces, los mecanismos de regulación de la temperatura están localizados a nivel hipotalámico, a nivel del sistema nervioso central. Los núcleos preópticos en el hipotálamo anterior y también en la parte posterior van a ser los encargados de dar la respuesta ante los cambios de la temperatura. No solamente el hipotálamo con sus núcleos, sino que también los receptores que están en la periferia, que están en las vísceras, etcétera, que van a activarse por esos cambios de temperatura, producen un estímulo a nivel del hipotálamo y se produce una respuesta. El hipotálamo es importante para la regulación de la temperatura. Entonces, aquí vemos el papel del hipotálamo, mantener ese rango de temperatura dentro de rangos normales. ¿De qué forma lo hace? Mediante dos lugares precisos. El hipotálamo anterior, que se encarga de la respuesta al calor. Si hay calor, produzco más calor. Necesito eliminar calor. ¿Qué va a ser la respuesta del hipotálamo? Es simpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo. Es vasodilatación y sudoración. Si estoy expuesto al frío, la respuesta es del hipotálamo posterior. Necesito ganar calor. Entonces, lo que va a causar es vasoconstricción
y los escalofríos y los temblores, que es más voluntario, pero que sirven para generar calor ante un paciente o una persona que esté con hipotermia. Este es nuestro centro regulador, nuestro termorregulador, el hipotálamo. Respuesta al calor, respuesta al frío. Y los receptores que están en la piel, que pueden recordar en fisiología o en histología, en donde hemos visto receptores que van a producir un estímulo ante cambios de temperatura. Ahí tenemos los receptores de la piel, ante el calor, el frío, y se integra todo a nivel hipotalámico para mantener mi temperatura dentro de rangos normales, para tener un metabolismo celular normal, mantener mi equilibrio y mi homeostasis. Al calor, que es lo que hemos dicho que produce, un calor, vasodilatación, sudoración y una disminución en la producción de calor y de energía. Por el frío, vasoconstricción, la piroerección, el aumento de la producción de calor también son importantes. Y tenemos los diferentes núcleos del hipotálamo y con sus funciones. No solamente está una función liberadora de hormonas, vasopresina o hormona antidiurética, la oxitocina, sino también van a estar encargados del sistema parasimpático, del sistema simpático, reguladores de lo que es la temperatura. También lo vamos a ver el hipotálamo en la regulación de lo que es la ingesta de alimentos y lo que es el apetito cuando veamos obesidad. Entonces, esa tendría que ser la forma en la cual se regula el hipotálamo. Entonces, hay un concepto muy importante que es el concepto de termostato corporal. Eso significa que yo mantengo un determinado valor en el cual mi cuerpo, mi organismo lo considera normal y al cual tiene que llegar. Si estoy ganando calor, pierdo calor hasta bajar a ese valor. Si yo estoy con frío, gano calor hasta llegar a ese valor. Este se llama un punto de ajuste. A partir de este punto, un termostato, a partir de ese punto yo tengo que llegar para mantener el equilibrio normal. ¿Qué es lo que ocurre con la fiebre? Ya hablando en específico de la fiebre. Vamos a ver que la fiebre se produce por pirógenos, son sustancias que son capaces de desencadenar fiebre. Estas sustancias que desencadenan fiebre van a actuar a nivel del hipotálamo y lo que van a ocasionar es que este punto de ajuste se modifique a un valor más alto. Modifican el termostato corporal que tenemos. Es decir, que estas sustancias, que son pirógenos, van a actuar a nivel hipotalámico para poder subir este termostato que tenemos de 37 grados y subirlo hasta 38, 38,5, lo que para el hipotálamo se va a interpretar como un nuevo valor de ajuste y al cual yo tengo que llegar para mantenerme dentro de los rangos normales. Entonces, los pirógenos modifican este punto de ajuste y de esa forma mi organismo empieza a ganar calor. Si mi punto de ajuste se modifica a 38,5, entonces se activarán mis mecanismos de ganar calor y yo empezaré a vasodilatar, empezaré a producir más calor, mi metabolismo, vasoconstricción, perdón, y producir más calor para llegar a este 38,5, que ahora se considera como un valor normal. Entonces, de esa forma, nosotros hacemos fiebre mediante los cambios y modificaciones del termostato hipotalámico, mediante esos cambios de ese punto de ajuste que nos llevan a valores más altos como si fueran valores normales. ¿Por qué haremos eso? Tal vez antes de continuar, ¿por qué hacemos eso? Y es algo que hemos visto hacia adelante. Hemos dicho que la fiebre y la inflamación son situaciones que me dan defensa, que me protegen. Por lo que la fiebre no es algo malo, ¿no? El aumentar mi temperatura no es algo malo. Entonces, ha modificado ese termostato para causarme un cierto grado de protección. Entonces, vamos a ver ahora específicamente lo que es la fiebre, la patogenia, la fisiopatología, el cuadro clínico y algo de los síndromes febriles que seguramente ven mejor en semiología y la importancia de la fiebre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con lo que es la fiebre? Entonces, necesitamos un valor para determinar qué es un paciente febril. Y ese valor va a ser el de 38,3.
38.3, un paciente está febril. De 37.8 a 38.3 está con una febrícula. Pero más de 38.3 es un paciente que está cursando fiebre. Y aquí, bueno, se ve muy bien la imagen. En 38, menos de 38, febrícula, fiebre y hiperpirexia, vamos a llamar cuando la temperatura está más de 41 grados. Es dos conceptos diferentes. Fiebre e hiperpirexia son dos conceptos diferentes, no solamente por el valor, sino también por el daño que van a producir. Según la curva térmica, la fiebre además puede clasificarse en diferentes formas. Continua, remitente, intermitente, oscilante, recurrente. Hay diferentes formas de poder interpretar una curva térmica. Lo que les había mencionado es que tal vez la mejor forma de interpretarla es para saber en qué punto un paciente está empezando a desarrollar un cuadro inflamatorio infeccioso o en qué punto un paciente está teniendo una remisión de su cuadro ante el cual estamos tomando ciertas conductas. Pero también existen estas curvas térmicas que nos enseñaban a interpretar para tener ciertos aspectos de las causas de la fiebre. Entonces, como una vez más les decía, eh, todas las infecciones generalmente por cualquier causa generalmente producen fiebre, pero no todas las fiebres son infecciones. No solamente las infecciones, las neoplasias producen fiebre. No es infección, es inflamación. Los trastornos inmunitarios también van a producir fiebre. Y estas son las tres causas más importantes de fiebre que nosotros debemos sospechar. Veremos que hay un síndrome febril agudo, que generalmente es infeccioso, y luego también tenemos a un síndrome febril crónico. Y este síndrome febril crónico generalmente igual es infeccioso, pero aumenta en porcentaje las neoplasias y los trastornos inmunitarios. Por eso, cuando la fiebre es persistente, ya se descartó una fiebre aguda, infecciosa, simple y sencilla que se podía manejar, entonces nos queda pensar, tal vez sea una causa infecciosa crónica, pero ya aumenta el porcentaje para alguna neoplasia o para algún trastorno inmunitario dentro de lo que es reumatología. Otras causas también, aquí las vemos, pero estas tres son las más importantes para producir fiebre. Las mismas causas, también hay causas de fiebre por medicamentos. ¿Cómo se produce entonces la fiebre? ¿No? La fiebre, hemos dicho que se va a desencadenar porque se modifica ese punto de ajuste hipotalámico y esto se produce por la acción de unas sustancias que se llaman pirógenos. Estas sustancias que son los pirógenos son primero pirógenos exógenos, son sustancias que van a activar a los pirógenos endógenos, que son también sustancias, pero propias de nuestro organismo, que van a ser los últimos mensajeros a nivel hipotalámico para producir fiebre. ¿Qué pirógenos exógenos tenemos? Por ejemplo, en causas infecciosas, las múltiples componentes de la pared celular de las bacterias, el mismo hecho de que existan bacterias que hayan sido destruidas, todas esas sustancias son pirógenos exógenos y van a activar a nuestros pirógenos endógenos, que son sustancias de inflamación. Hemos hablado de la interleucina 1, 6 y del factor de necrosis tumoral. Esos son los pirógenos endógenos principalmente. Estos pirógenos endógenos, interleucina 1, 6, el factor de necrosis tumoral, van a ocasionar a nivel hipotalámico esa modificación del punto de ajuste que existe. ¿Qué otras características más tiene? La fiebre, y por qué hemos dicho que es un mecanismo de defensa, es que primero activa la formación de fibroblastos. Cuando es una herida aguda, formar fibroblastos para formar fibrina, colágeno, tiene el beneficio de reparar heridas o causar cicatrización de las mismas. Pero además, la fiebre va a inhibir eh, a ciertos gérmenes, además de que la fiebre tiene la capacidad de promover la disminución de ciertos componentes minerales en el plasma, como el hierro y también el zinc, que son sustancias que aumentan la proliferación en cuadros infecciosos. Entonces, la fiebre, además, aumenta y estimula la fagocitosis por los neutrófilos. Entonces, la fiebre tiene esa finalidad, aumentar
la forma en la cual mi organismo está resistiendo contra un agente agresor. ¿No? Evitar que prolifere este agente para causar más compromiso y más daño. Pirógenos exógenos, aquí un ejemplo varios, ¿no? Bacterias, microorganismos, componentes de una bacteria, y pirógenos endógenos de esas células proinflamatorias, principalmente 1, 6, factor de necrosis y la interleucina. Perdón, y el factor de necrosis tumoral principalmente. Mm, ¿Qué es un, bueno, pirógeno endógeno? Les había dicho esos tres principalmente, donde van a actuar a nivel hipotalámico y modifican esos cambios relacionados a la vasodilatación, vasoconstricción, si necesito ganar o perder calor. Vimos lo mismo, pirógeno endógeno, antígeno, genocitos, pirógeno endógeno, y a nivel hipotalámico producen la modificación de ese punto de ajuste. ¿Cuáles son las funciones de pirógeno endógeno? ¿Por qué la fiebre resulta ser que es algo bueno? Porque resulta que un paciente joven, yo prefiero no bajarle la temperatura y prefiero que esa temperatura se trate con medios físicos o que remita sola, porque no lo voy a medicar. Primero, porque aumenta la proliferación de células B, células T. Eso es bueno. Más anticuerpos, células T que fagocitan y destruyen más rápido. Produce más anticuerpos, como les decía, mayor actividad microbicida, mejor funcionamiento quimiotáctico para los polimorfonucleares, llama más polimorfonucleares, activa fibroblastos para la recuperación y cicatrización, eh, principalmente como mecanismos que facilitan o que tratan de contener un determinado agente agresor. Entonces la fiebre es algo bueno, un mecanismo de defensa. No lo necesito suprimir, porque cuando se presenta tiene la finalidad de mejorar mi respuesta inmunitaria. Entonces los mismos mecanismos, pirógeno endógeno, cómo actúa. Y también estos pirógenos endógenos a nivel hipotalámico van a actuar sobre lo que es la formación de prostaglandinas. Pero, entonces, a nivel hipotalámico, no solamente las citocinas actúan a nivel directo en nuestros núcleos preóptico y principalmente y también del hipotálamo posterior, sino que también se produce la formación de prostaglandinas. Estas prostaglandinas también aumentan la frecuencia con la cual existe una respuesta de estas neuronas termosensibles y también facilitan el aumento de la temperatura. Por eso que con los AINES, actuando sobre estas prostaglandinas, también puedo suprimir la fiebre. Las prostaglandinas, principalmente les decía, a nivel hipotalámico, y todo tratando de mantener este nuevo punto de ajuste, este nuevo valor del termostato corporal. Es algo bueno, ¿sí? Esto es algo bueno, mejora mi respuesta inmunitaria, fagocito más, llamo más neutrófilos, evito que algunas bacterias proliferen, les quito algunas sustancias que estas bacterias necesitan para proliferar, el hierro, el zinc que hay en sangre. Entonces la fiebre resulta ser un mecanismo de protección principalmente. Bueno, lo mismo, ¿no? La forma en la cual existe la respuesta, la fiebre, a nivel hipotalámico, necesitamos nuestros mensajeros, pirógenos exógenos, endógenos, actúan directamente en los núcleos hipotalámicos, pero también por la parte de las prostaglandinas y con la finalidad de mejorar mi respuesta inmunitaria. ¿Cuál es el cuadro clínico que acompaña a la alza térmica, ¿no? Al aumento de la temperatura, a la fiebre? Si probamos por diferentes etapas, tenemos una etapa inicial, que es un ascenso de la temperatura, que se produce por una sensación de frío que generalmente tenemos antes de que el paciente haga aumento de la temperatura. Y esa sensación de frío está precedida por el temblor. Y ese temblor
es parte de ese mecanismo de ganar calor. Tiemblo, produzco más calor y eso aumenta mi temperatura y llego a ese nuevo rango, ese nuevo punto de ajuste a nivel hipotalámico. Y otras situaciones más como la piloerección, que también trata de evitar la pérdida de calor en mi organismo. Una etapa de meseta en la cual el aumento de la temperatura llegó a ese valor determinado, algunas manifestaciones sistémicas, dolor, malestar, mialgias, artralgias, la taquicardia por la liberación de las catecolaminas que también están tratando de aumentar mi temperatura. Y luego tenemos una etapa 3 que es el descenso de la temperatura, eh, la cual puede ser en lisis o puede ser en crisis, dependiendo qué tan bruscamente puede descender. Generalmente lo mejor es que sea de manera paulatina y que no sea un descenso brusco de la temperatura, porque causa generalmente mayor desconfort en nuestros pacientes. Y ese descenso brusco de la temperatura generalmente se va a dar cuando utilizamos sustancias antipiréticas de uso endovenoso, ¿no? Cuando utilizamos paracetamol endovenoso, metamizol endovenoso, voy a suprimir la temperatura súbitamente y también voy a dar esa sensación de incomodidad al paciente porque empieza a transpirar, la sudoración profusa y una sensación de incomodidad que puede tener este paciente. Las mismas manifestaciones clínicas que les decía, dependiendo al momento en el cual la curva térmica va ascendiendo, la meseta, en crisis o elisis, y algunas particularidades tal vez en ciertas circunstancias. El herpes labial. Van a ver que también se llaman ampollas febriles. La fiebre muchas veces eh, pueden ocasionar la activación de ciertos virus que están no en reserva, sino que están en nuestro organismo, no están activos, pero los podemos activar. Muchas veces el herpes simple se produce por un aumento de la temperatura también, ¿no? De un paciente febril y de repente en el labio aparece una ampolla febril o un herpes labial. Lo mismo ocurre con el estrés. El estrés también puede reactivar este cuadro viral y producir un herpes labial y causarme esta manifestación. Luego tenemos algunas particularidades con algunos extremos de la vida, como por ejemplo las personas mayores, el delirio. Es muy frecuente en las personas ancianas que puedan presentar delirio por este aumento de la temperatura. Y por otro lado, en los niños, las convulsiones, ¿no? Entonces, si bien en este rango de edad generalmente son manifestaciones sistémicas, malestar, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, que se acompaña a ese momento de fiebre después de los escalofríos, entonces vamos a tener los dos extremos en los niños y también en las personas mayores. Ya voy. Bueno, vamos a quedar aquí, nos queda un minuto. Nos faltan los síndromes febriles que el día de mañana lo vamos a tener. Gracias a todos ustedes por ingresar y también por su paciencia. Mis disculpas por las interrupciones y nos vemos mañana. Gracias.